Poco después del mediodía del 18 de diciembre de 1939, 22 bombarderos Wellington británicos cruzaron la costa alemana cerca de Wilhelmshaven. El cielo estaba despejado, la luz invernal brillante, exactamente las condiciones que la Real Fuerza Aérea buscaba para un bombardeo preciso. Eran también, exactamente, las condiciones que los defensores necesitaban. En la isla de Wangerooge, un joven teniente llamado Hermann Dill mostraba a un oficial naval visitante un nuevo dispositivo llamado Freya cuando apareció un eco en la pantalla. Aviones aproximándose a más de 100 kilómetros de distancia. La advertencia se puso en duda al principio, pero aún así llegó a tiempo a los aeródromos de caza. Unos 44 Messerschmitt ascendieron para interceptar la formación sobre la bahía de Helgoland. 10 Wellington cayeron al mar. Otros 2 amerizaron en el camino de vuelta. 3 aterrizaron de emergencia en East Anglia. 12 de 22 perdidos. 57 aviadores muertos. El mando de bombarderos de la RAF jamás volvería a enviar bombarderos sin escolta contra Alemania de día. Antes de continuar con esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. En Berlín, la conclusión fue sencilla. Bombardear el Reich de día era un suicidio. Y por el momento, aquella conclusión era correcta. Esta fue la base de una creencia que moldearía toda la guerra alemana, la idea de que la patria no podía ser bombardeada en serio. No era arrogancia sacada de la nada, se apoyaba en una fuerza real. El 1 de septiembre de 1939, Alemania desplegaba aproximadamente 2.600 cañones antiaéreos pesados y casi 7.000 ligeros, la artillería de defensa aérea más densa del planeta. La industria alemana había producido el Freya, y el radar se tejía en una red de alerta a lo largo de la frontera occidental. Cuando el enemigo llegaba de noche en su lugar, no lograba encontrar sus objetivos. Hermann Göring ya había apostado su nombre en ello. En las primeras semanas de la guerra, le dijo a las multitudes alemanas que si un solo bombardero enemigo alcanzaba el Ruhr, podían llamarlo Meyer, una expresión coloquial equivalente a decir que se comería su sombrero. La gente reía, la promesa quedó grabada, se rompió rápido, aunque al principio apenas pareció importar. En marzo de 1940, 50 aviones británicos atacaron la base de hidroaviones de Hornum en la isla de Sylt, la primera incursión de la RAF sobre suelo alemán. En mayo, tras el bombardeo de Rotterdam, 99 bombarderos golpearon 16 objetivos en el propio Ruhr. El daño resultó trivial. Los cañones disparaban, los bombarderos esparcían su carga sobre campos y patios de maniobras, y la vida en el Ruhr continuaba. Entonces, en la noche del 7 de junio de 1940, un solo avión francés expuso cuán profunda era aquella confianza. El Jules Verne era un hidroavión de correo requisado de 4 motores, pilotado por una tripulación naval bajo el mando de Henri Daillier. Voló desde cerca de Burdeos por la ruta larga, entró por el norte de Alemania y alcanzó Berlín hacia la medianoche. La tripulación encontró la capital del Tercer Reich completamente iluminada. Calles, edificios, la ciudad entera resplandeciendo bajo ellos. Descendieron hacia Tempelhof como si se dispusieran a aterrizar, y después siguieron de largo y soltaron casi 3 toneladas de bombas cerca de las instalaciones de Siemens. Nadie había impuesto un apagón en Berlín porque nadie creía que un bombardero pudiera llegar hasta allí. En agosto de 1940, los británicos lo demostraron de nuevo. La noche del 25, 81 Wellington y Hamden partieron hacia Berlín como represalia por las bombas alemanas sobre Londres. Cerca de la mitad encontró la ciudad sepultada bajo nubes densas. Las bombas apenas causaron daño, pero el corresponsal americano William Scheider escribió al día siguiente en su diario que los berlineses estaban atónitos. No creían que aquello pudiera suceder jamás. Cuando comenzó la guerra, Göring les había asegurado que no podría ocurrir. La respuesta de Hitler revela lo que el régimen realmente creía. No ordenó un programa de defensa de casas. Levantó la prohibición de bombardear Londres.
Prometió aquel septiembre en el Sport Palace pagar 100 veces las bombas británicas y ordenó la construcción de las torres antiaéreas, enormes fortalezas de hormigón con cañones en el techo, esbozadas de su propio puño y letra. La primera se levantó junto al zoológico de Berlín, de 70 metros de lado, con un hospital en su interior, y los tesoros artísticos de la ciudad guardados en sus bóvedas. La respuesta al bombardeo sería la represalia y el hormigón armado, no los cazas. Casi todo lo que se sabe sobre cómo funcionó este sistema y cómo fracasó proviene de sus propios archivos, los registros de las estaciones de radar, los estudios de Estado Mayor de la Luftwaffe, los interrogatorios de posguerra a los hombres que lo dirigieron. En julio de 1940, Alemania todavía no contaba con ninguna fuerza de caza nocturna. Se creó casi de la noche a la mañana. El coronel Joseph Kammhuber tomó el mando de la nueva división de caza nocturna el 17 de julio, con su cuartel general en Zeist, en los Países Bajos ocupados, y comenzó a construir lo que los británicos llamarían la línea Kammhuber. Era un cinturón de cajas de radar que se extendía desde Dinamarca, a través de los Países Bajos, hasta Francia. Cada caja contenía un radar Freya para alerta temprana, 2 radares de precisión Würzburg, uno rastreando al bombardero y otro al caza, un reflector maestro dirigido por radar y un caza nocturno esperando en órbita. Un controlador terrestre guiaba al caza hacia su objetivo en la oscuridad hasta que el propio radar del avión captaba el rastro. Funcionó. Las pérdidas británicas aumentaron, y en agosto de 1941, los alemanes recibieron algo parecido a una confirmación del propio enemigo. Un analista del gobierno británico llamado David Ben-Susan Butt examinó 633 fotografías tomadas por los bombarderos en el momento del ataque. De las tripulaciones que creían haber bombardeado sus objetivos en Alemania, solo 1 de cada 4 había caído dentro de un radio de 8 kilómetros. Sobre el Ruhr, con su neblina y sus cañones, apenas 1 de cada 10. Contando cada avión enviado, aproximadamente el 5% del esfuerzo del mando de bombarderos caía cerca de sus objetivos. La imagen alemana del enemigo, que no podía volar de día ni apuntar de noche, no era propaganda, era exacta, y esa exactitud fue precisamente lo que volvió tan peligrosa aquella creencia. Porque la defensa parecía funcionar, Alemania nunca le dio prioridad. No existió un mando aéreo dedicado a la defensa de la patria hasta marzo de 1941, y no se elevaría a flota aérea completa hasta 3 años después. La producción de cazas siguió subordinada a los frentes. A comienzos de 1943, apenas entre 250 y 300 cazas alemanes cubrían toda Europa occidental, desde Holanda hasta Bretaña. Se suponía que la guerra sería corta. Se suponía que los bombarderos seguirían fallando. Cada suposición bajo aquella creencia estaba a punto de derrumbarse, una por una, en apenas 18 meses. La precisión nocturna cayó primero. En febrero de 1942, Arthur Harris tomó el mando del Bomber Command y lo reorganizó en torno a una sola idea: la concentración. Cada caja de la línea Kammhuber solo podía manejar una interceptación a la vez. Así que Harris empujó toda su fuerza a través de un corredor estrecho en una ventana breve, una corriente de bombarderos que saturaba las cajas y comprimía las incursiones de 4 horas a 90 minutos. Nuevas ayudas de radionavegación abrían camino. G, después oboe, después el radar de mapeo terrestre H2S. Con una fuerza dedicada de marcadores de objetivo, señalando blancos con bengalas de colores. La noche del 30 de mayo de 1942, más de 1000 bombarderos golpearon Colonia en una sola noche. El enemigo, que no había logrado encontrar el Ruhr en 1941, incendiaba centros de ciudades enteras en 1942. Después, el propio radar quedó cegado. La noche del 24 de julio de 1943, 791 bombarderos pesados británicos se aproximaron a Hamburgo, y antes de ellos, las tripulaciones comenzaron a lanzar fajos de tiras de papel aluminizado a la corriente de aire.
Aquellas tiras con el nombre en clave de Window llenaron cada pantalla Würzburg del norte de Alemania con miles de ecos falsos. Los controladores vieron cómo sus trazados ordenados se disolvían en nieve, los reflectores vagaban sin rumbo, la artillería antiaérea disparaba a ciegas. Se perdieron 12 bombarderos de casi 800, una fracción del costo habitual. 3 noches después, los bombarderos regresaron, y en el calor seco del verano, los incendios que provocaron se fusionaron en algo que nadie había visto antes, una tormenta de fuego que arrastraba vientos huracanados hacia su propio horno. Cerca de 37.000 personas murieron en Hamburgo a lo largo de aquella semana. 16.000 edificios de apartamentos quedaron reducidos a cenizas. El impacto llegó hasta la cúpula del régimen. Albert Speer le dijo a Hitler que 6 ataques más de esa magnitud paralizarían por completo la producción armamentística alemana. Días después de los incendios, el mariscal de campo Erhard Milch exigió una producción de 2.000 casas mensuales y afirmó que el frente oriental tendría que arreglárselas, porque el frente decisivo ahora estaba sobre Alemania. Encontró resistencia en cada nivel. A finales de agosto, Göring todavía cuestionaba si los cazas nocturnos valían la inversión. Y entonces, cruelmente, la defensa se recuperó, y esa recuperación renovó la creencia justo a tiempo para hacer su colapso final aún más completo. En cuestión de semanas, los cazas nocturnos se adaptaron al Window. Cazas monomotores cazaban de forma independiente sobre las ciudades en llamas. Las tripulaciones bimotoras eran guiadas dentro de la corriente de bombarderos, mediante comentarios continuos desde tierra. Nuevos radares aerotransportados de longitud de onda mayor atravesaban directamente las tiras de papel y un cañón de disparo hacia arriba, llamado Schräge-Musik, permitía a un caza nocturno deslizarse bajo un pesado bombardero británico, que carecía de torreta ventral, y disparar hacia arriba, directamente contra sus tanques de combustible, sin ser visto. Los americanos, mientras tanto, tropezaron con la misma lección que la RAF había aprendido sobre la bahía de Helgoland. El 17 de agosto de 1943, 376 B-17 atacaron Schweinfurt y Regensburg de día, más allá del alcance de cualquier escolta. 60 fueron derribados. El 14 de octubre volvieron a Schweinfurt con 291 bombarderos y perdieron otros 60, con más de 100 dañados, una tasa de pérdida superior al 20%. Las incursiones diurnas de largo alcance quedaron suspendidas. Aquel invierno, el Bomber Command se lanzó contra Berlín y perdió más de 1.000 aviones entre noviembre y marzo. La noche del 30 de marzo de 1944, bajo una luna brillante sobre Nuremberg, 95 bombarderos cayeron en una sola noche. 545 aviadores muertos, la peor noche en toda la historia del Bomber Command. Bajo cualquier medida visible, el invierno de 1943 a 1944 fue el punto máximo de la defensa aérea del Reich. Parecía una vindicación total. Eran, en realidad, las últimas semanas de una ilusión, porque la respuesta al problema diurno ya había llegado a Inglaterra. El P-51 Mustang, con su motor Merlin, podía volar junto a los bombarderos hasta Berlín y superar en combate a cualquier cosa que la Luftwaffe pusiera en el aire cuando llegara. Para febrero de 1944, la octava Fuerza Aérea ya contaba con más de 300, junto a cientos de Lightning y Thunderbolt de largo alcance. Durante la Semana Grande, del 20 al 25 de febrero, los americanos atacaron la industria aeronáutica alemana de día y desafiaron a la fuerza de caza a subir. Subió y comenzó a morir. No los aviones, que la industria alemana reemplazaba, sino los pilotos experimentados, que no podían reemplazarse de ninguna manera. Solo entonces se invirtieron las prioridades, y las fechas hablan por sí solas. La Luftflotte Reich, la primera flota aérea completa jamás asignada a defender a Alemania, se creó el 5 de febrero de 1944, bajo el mando del coronel general Hans-Jürgen Stumpf.
4 años y medio después del inicio de la guerra. El Estado Mayor de Producción de Emergencia de Casas se formó el 1 de marzo, después de que la Semana Grande ya hubiera comenzado. La producción de casas alcanzó entonces su pico de toda la guerra en el otoño de 1944, exactamente en el momento en que el combustible desaparecía. Los bombarderos americanos se habían volcado contra las plantas de combustible sintético, y la producción de gasolina de aviación cayó de 175.000 toneladas en abril a apenas 5.000 en septiembre. Alemania terminó la guerra con más casas que pilotos, y con más pilotos que combustible. La creencia todavía tenía una última factura que presentar. La defensa que debía volver imposible el bombardeo terminó devorando al Reich desde dentro. Para 1944, cerca de 1 millón de personas servían en el arma antiaérea. Desde febrero de 1943, escolares nacidos en 1926 y 1927 fueron reclutados directamente desde sus aulas hacia las baterías antiaéreas, seguidos después por promociones aún más jóvenes, por mujeres y por prisioneros de guerra. Más de 10.000 cañones de 88 milímetros se erguían dentro de Alemania en agosto de 1944, apuntando al cielo, cada uno de ellos un cañón que el ejército no tenía en el este, donde el 88 era el arma antitanque más letal de toda la guerra. La defensa aérea consumía aproximadamente 1/5 parte de toda la munición alemana, 1/3 de la industria óptica, y cerca de la mitad de la producción de la industria electrotécnica. El propio Speer, después de la guerra, concluyó que el bombardeo había abierto un segundo frente, mucho antes de la invasión de Europa, un frente en el cielo sobre Alemania, que mantenía a cientos de miles de soldados de pie junto a sus cañones. El bombardeo mató, según el conteo del propio estudio americano, al menos a 305.000 alemanes, una cifra que ese mismo estudio calificaba de mínima, y destruyó o dañó gravemente 1/5 parte de la vivienda del país. El Bomber Command pagó con 55.573 tripulantes propios muertos. Göring, que había prometido que el Ruhr jamás vería un bombardero enemigo, se quitó la vida con cianuro en su celda de Nuremberg en octubre de 1946. Y el 8 de mayo de 1945, en Karlshorst, al borde de un Berlín reducido a escombros, la firma de la Luftwaffe en el instrumento final de rendición quedó estampada por Hans-Jürgen Stumpf, el mismo hombre que había comandado la defensa aérea del Reich. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.